Estoy dejando de confiar un poco en los pronósticos, decía que a las 5 iba a llover. Qué calor, ¿verdad? Una vez vi que en una de las congregaciones que se encuentran en los lugares muy calientes, no sé si era el Amazonas, no sé si era algún otro lugar, ¿saben qué hacían los hermanos para mantenerse despiertos? Oían el culto de pie. No lo vamos a ver. Pero es una verdad porque el calor es tan tremendo, ¿verdad? Y la carne tan traicionera, que si comió usted bien, pues le voy a aconsejar que ponga mucha atención. Estamos viendo en el libro de Timoteo, la serie que empezamos el domingo pasado, pues tiene este nombre, A Timoteo. A Timoteo. Y vimos el versículo 1 y el versículo número 2. En realidad, gracias a Dios, ¿verdad?, que también hubo hombres que tradujeron la palabra de Dios y que se dieron a la tarea después, ¿verdad?, por medio de estas sociedades bíblicas que son las encargadas de imprimir la palabra de Dios, por lo menos al español, de poner estos subtítulos y vamos a ir avanzando conforme estos subtítulos se van dando. Entonces, el siguiente subtítulo es Advertencia contra falsas doctrinas. Yo le puse como título algo muy parecido: la amenaza de las falsas doctrinas. La amenaza, porque realmente ya no solamente son advertencias, sino ya se han convertido en verdaderas amenazas. Así que vayamos ahí a 1 Timoteo, capítulo número 1, versículo 3 al 11. 3 al 11. Lo vamos a hacer de forma antifonal. Vamos a permitir que las damas comiencen en el versículo 3. Y todos puestos de pie, ¿verdad?, para que lo hagamos de forma reverente. Las damas el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Es decir, los versículos nones. Y los varones el 4, 6, 8 y 10. Así que le vamos a dar entrada a las hermanas, que se puedan poner aquí, obviamente, ¿verdad?, para que den lectura. Vamos a ver quién tiene mejor dicción, ¿verdad?, respetando los puntos y comas. Y dice la palabra de Dios: cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaban la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perversos, y para cuando se oponga a la sana doctrina. según el glorioso evangelio de Dios de Tito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Timoteo, ya lo había dicho, ¿verdad? Parece ser más que nada una carta de un padre a un hijo donde da recomendaciones importantes. Recomendaciones importantes porque es de un apóstol a un pastor. Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso.
esa con la cual también comienza el libro de Apocalipsis en el capítulo número 2, de los 7 mensajes de la iglesia, y que le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa Éfeso, ¿verdad?, que estaba impregnada de que de la religión griega. Creían en los dioses de la mitología griega y creían que algunos emperadores también tenían particularidades de semidioses. Incluso, ¿verdad?, en la mitología griega ustedes saben que hay diferentes deidades para diferentes cosas, ¿verdad? El dios de la guerra, un dios supremo, ¿verdad?, el cual ellos llamaban Zeus, el mensajero de los dioses, que después fue Mercurio, pero o Júpiter. Entonces tienen diferentes dioses y ellos adoraban a cada uno de ellos. Era tan idólatra que para llegar precisamente al templo de Artemisa, que era la principal diosa de los efesios, había, vamos a decirlo así, una avenida, una explanada, que a ambos lados contenía diferentes ídolos hechos de mármol. Era una ciudad bastante importante en la cultura griega. Y la gente era además muy inteligente, hermanos. Era muy inteligente. De hecho, de ahí parte ellos son precursores en gran parte de nuestra lengua. Ya sea la lengua inglesa, la lengua española, muchas palabras, ¿verdad?, provienen de su etimología. Palabras que manejamos de forma común. Y son precisamente personas que también les gustaba indagar. De ahí precisamente aparece el movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico, ¿verdad?, tiene la particularidad de que en todo puede ver a Dios y además todo se puede racionalizar. Es decir, pues yo estoy convencido de que debe existir un Dios de la lluvia, ¿no?, o un Dios del trueno. Se racionaliza, lo forman, le dan forma, y solamente no sucede eso, ¿verdad? A diferencia de otras culturas, se aburren de un Dios y hacían otro, de tal forma que allá en el Areópago, ¿verdad?, también Pablo ve un lugar vacío que decía: hacia el Dios no conocido, ¿no? Al Dios no conocido. Y es Pablo impresionante porque empieza a predicarles a partir precisamente de esa referencia que encuentra. Dice: pues yo le vengo a predicar ahora acerca del Dios conocido, el verdadero Dios. Y a ellos los confunden, ¿verdad?, con Mercurio y Marte, y los intentan divinizar, se resisten y después quieren a pelear. Vaya, ¿verdad? Qué antagonismo tan radical de un momento a otro. Bueno, ahí estaba Timoteo. Ahora, cuando hablamos acerca de la advertencia con las falsas doctrinas, él hace una exhortación en el versículo número 3, y lo vamos a ir viendo. Dice: cuando te rogué que te quedases en Éfeso. Recuerden que Timoteo era discípulo de Pablo y seguramente no se quería separar de Pablo. Pero Pablo conocía, ¿verdad?, que debería de haber precisamente un seguimiento doctrinal en la iglesia de Éfeso. Y le dice: te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, es decir, para pasar de que era Antioquía a Macedonia, pues estaba la ciudad intermedia, que era Éfeso. No tan intermedia, pero tenían que pasar por ahí. ¿Pero para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Basándose en qué? En la doctrina que Pablo había enseñado. Y la palabra defensa en el griego es apologética. Apologética, ya lo hemos dicho. Y como cristianos debemos familiarizarnos con algunas palabras que quizás a veces no las escuchemos muy seguido, y una de ellas es apologética. ¿Qué es eso? Es la rama de la teología cuyo objetivo principal es la defensa de la fe. Es la rama de la teología cuyo objetivo principal es la defensa de la fe, por medio de la razón y la evidencia. O sea, no tenemos una fe no razonada, como hemos dicho, sino una fe razonada, basada en las evidencias escriturales y en los cumplimientos de las promesas en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra es de origen griego y significa presentar defensa tal cual lo podemos decir. Solamente si quieren decir, bueno, que es apologética, es presentar
defensa. Entonces, ¿qué es un apologista? El que presenta defensa de su fe. Entiendo que Pablo en esta carta le da indicaciones a Timoteo y se puede identificar dos grandes temas a través de toda la carta. La primera, la defensa de la fe, ese es el gran tema. Y el segundo gran tema es el orden eclesiástico, incluyendo los oficios de liderazgo dentro de la iglesia. Estoy hablando de esta primera carta. El orden eclesiástico, incluyendo los oficios de liderazgo dentro de la iglesia. Lo sabemos porque aquí aparece, ¿verdad? Esos textos famosos que hablan acerca del obispado. Sin duda, Pablo le dice a Timoteo que encontrará ahí en esa iglesia quien objete la doctrina y el trabajo ministerial de los pastores, y trabajo que Pablo pareciera explicar en ocasiones que es incomprendido. El trabajo ministerial, el trabajo de los pastores, ¿sabes? Pablo lo presenta como un trabajo que es incomprendido, que a veces es puesto en duda y que algunos creyentes, ¿verdad?, simplemente lo ven como un servicio, donde sus expectativas personales deben de ser llenadas. De lo contrario, no representan algo digno de ser escuchado, incluso obviamente menos de seguir. Así que, hermanos, esto es lo que empieza a hablar en esta primera experiencia Pablo. Pablo habla precisamente de reestructurar esos pensamientos equivocados con respecto a la doctrina que se estaba empezando a infiltrar, una doctrina equivocada, una restauración doctrinal y su conversión, ¿verdad?, de las personas por medio de la fe en Jesucristo, olvidándose de esas fábulas que aquí se dicen. Así que, hermanos, esto nos habla acerca de que Pablo está interesado inicialmente en la edificación de los creyentes, una edificación que está basada en la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, que la edificación entra y hace mella en nuestros corazones, es también, ¿verdad?, lógico, por decirlo de alguna forma, o es el resultado de esa edificación, el cambio de conductas obradas en cada persona. Porque los cambios de conducta, hermanos, no se obran de forma mágica en los cristianos. No se obran de forma mágica. Es cierto que hay casos que son radicales, donde le habla a uno a alguien de Cristo y deja inmediatamente el alcoholismo. Pero no es el área con el cual nada más batalla. Puede estar también batallando quizás con la ira no controlada, puede estar batallando a lo mejor con la situación de ser personas contenciosas. ¿Qué quiere decir que son contenciosos? Peleoneros, ¿verdad? Que les gustan las peleas, que son peleoneros, y todo ese tipo de conductas que precisamente Pablo, ¿verdad?, quiere que como cristianos, ¿verdad?, vayamos nosotros desalojando, y no se dan de forma mágica, sino que identifiquemos la doctrina bíblica y especialmente, ¿verdad?, precisamente a Cristo. Y esto solamente es posible si identificamos, ¿verdad?, qué es lo que sucede en la iglesia local. Observemos las indicaciones que Pablo le da a Timoteo. Número 1. Le dice a Timoteo que exhortara a que nadie enseñe una doctrina extraña. Que exhortara a que nadie enseñe una doctrina extraña. Dice versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pasaron los dos por ahí, por Éfeso, y Pablo vio la iglesia y dijo, no, aquí necesita quedarse alguien. Estoy viendo que hay doctrina extraña. Y entonces, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para que mandases, no es agarrar a Timoteo y decir, ¿sabes qué? No enseñes mala doctrina, ya te lo dije, ya me voy. No era eso. No era la situación de agarrar y solamente señalar, sino de que señala, pero instruye cuál es la verdadera sana. ¿Cuál es la verdadera doctrina sana? Y además también pone ahí, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, o que se puede traducir que es de fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es esto de enseñar doctrinas extrañas? Bueno, es enseñar doctrinas diferentes a las Escrituras. Y no es la primera vez que Pablo escribe sobre esto. También se lo escribió a la iglesia de los Gálatas.
cuando allá entraron judaizantes. Es interesante, hermanos, quizás escuchar a otros predicadores que son de la misma doctrina que nosotros, pero tienen un estilo diferente de presentar las cosas. No estoy hablando de que siguen doctrinas falsas, simplemente de forma diferente. Hablan de forma diferente, bosquejan de forma diferente, aplican, ¿verdad?, quizás de forma diferente. Esto sucede en la congregación y no hay problema. ¿Cuál es el problema? Cuando se enseñan doctrinas erradas. Por ejemplo, que alguien se pare y enseñe que la salvación se pierde. Que alguien se pare en el púlpito y diga que el Espíritu Santo es una fuerza activa o que no es Dios. Esas son doctrinas extrañas. También una doctrina extraña se puede interpretar como quien enseña mandamientos de hombres, dándole más énfasis a las tradiciones que a la palabra misma. Así que, hermanos, esto llega a suceder. Tarde o temprano, hermanos, ¿verdad? Si hoy hay eco de estas doctrinas extrañas en alguna persona y también se empieza a difundir, porque es precisamente lo que llega a suceder, se forma un criterio y ese criterio se puede difundir y afectar la doctrina. Hay a quienes tienen la tendencia, ¿verdad?, a veces de ser demasiado inclinados, ¿no?, a que tenemos que escuchar solamente de pecado, culpa y culpa. O que tenemos que escuchar solamente gracia. La verdad es que la Biblia menciona un equilibrio correcto, sin menospreciar y sin quitarle precisamente la gravedad del pecado, pero al mismo tiempo sin desmeritar la gracia obtenida por Jesús. En la mañana estamos hablando acerca del perdón. Es una gracia inmerecida. Y Jesucristo no justifica el pecado para nada, lo confronta, pero llevándote al punto en el cual dice tú tienes, ¿verdad?, la gracia del Señor para que seas perdonado de tus pecados. Y dice así: para que mandases, en el versículo 3, a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Es claro que también le recomienda esta, que no prestes atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Cuánto se puede aprender? ¿Cuánto se puede aprender si en lugar de oír lo que las personas equivocadas dicen en la iglesia, cuando a veces están de forma incorrecta diciendo algo que no va conforme a la sana doctrina? ¿Cuánto se puede aprender que en lugar de escuchar a personas que no tienen conocimiento bíblico, mejor acercarse con personas que sí lo tienen? Mejor acercarse con personas que sí lo tienen. Hace apenas unas semanas atrás les comentaba lo que sucedió con una encuesta en las universidades. En cierta universidad se hizo una encuesta, ¿verdad? Y algunos creían que Sodoma y Gomorra se trataba de una enfermedad y no de una ciudad. ¿Recuerdan que les comenté eso? Que algunos pensaban, por parafrasear, ¿verdad?, que pensaban que en la Biblia aparecía ahí el versículo de que ayúdate, que yo te ayudaré. Y no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues falta precisamente adoctrinamiento, pero también, hermanos, una falta de compromiso personal para aprender de la palabra de Dios. Así que, hermanos, es necesario, y yo hablo precisamente de todos aquellos que por lo menos ya tendríamos 5 años de ser creyentes, porque ya estarían en la posición de ser apologistas, de poder defender la sana doctrina. Hay algo que aquí dice que no debemos hacer, es precisamente acarrear disputas. ¿Qué es acarrear disputas? ¿Han conocido personas que dicen, yo no quiero hablar ni de política ni de religión? ¿Por qué? Porque nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Nunca nos ponemos de acuerdo. Para unos, cierto político es el que hace las cosas bien y para otros, no. Y cuando hablan esas personas con respecto a eso, pues obviamente tienen un corazón cerrado hacia las cosas espirituales también. Pero ¿qué dice Proverbios 12:16? Vayamos ahí a Proverbios 12:16. Porque los que discuten siempre piensan tener la razón. Y lo que les falta es prudencia. ¿Qué dice Proverbios 12:16? A ver.
Vamos a poner a nuestro hermano Artemio. Adelante, hermano Artemio. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio al punto da a conocer su ira. Esto es una situación impulsiva, muy emocional, ¿verdad? Pero en el caso de que alguien ya haya ejercitado la prudencia, ¿verdad? Simplemente no hace caso de la injuria. La segunda exhortación que hace Timoteo es a identificar a quienes carecen de amor. A identificar a quienes carecen de amor. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Vayamos allá a 1 de Timoteo capítulo número 1, versículo número 5. 1 de Timoteo 1, 5. Leanlo conmigo, el versículo completo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y después dice el versículo número 6, de las cuales cosas, ¿de qué cosas? Pues estas tres que acabo de mencionar, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por lo menos he tenido la experiencia de 2 personas que se han acercado a mí y han mostrado sus credenciales como cuando llegan por primera vez diciéndome que son licenciados en teología. Se presentan y yo tengo una licenciatura en teología. Y digo, bueno, qué bueno que Dios les da la oportunidad de estudiar. Ajá. Pero como que presentar una credencial así, ¿no te habla un poco más acerca de su corazón? De hablar y decir, pues es que yo tengo tal título. Mirando nuestra realidad, hermanos, podemos comprender que siendo todos diferentes, aquí todos somos diferentes, con diferentes contextos y diferente desarrollo familiar, porque sus papás no fueron mis papás, su familia no es mi familia, cada uno vive sus propias experiencias. Si esto sucede, entonces es lógico y es imposible que todos avancemos a la misma velocidad en el crecimiento cristiano. Y a través de los años podemos identificar que algunos siguen conservando cierta incredulidad, incluso a las promesas de Dios. Y esto también llega a suceder a la doctrina, ¿verdad? En ocasiones en que algunos cristianos llegan a afirmar que pues está bien, la Biblia está bien toda, pero que la creación, lo que se menciona en Génesis 1, pues es solamente un mito, o lo que sucedió con Noé. Les cuesta trabajo creer eso, ¿por qué? Porque pues fueron precisamente situaciones verdaderamente milagrosas, pero que en Dios todo es posible. Y eso lo sabemos. Ahora, si no podemos creer eso, pues tampoco podríamos creer que un sacrificio que se hizo más allá de 2000 años tenga, ¿verdad?, hacia nosotros una repercusión de índole eterno. Porque ponemos la fe en un sacrificio que se hizo hace más de 2000 años, ¿cierto o no? Entonces debemos ejercer fe. Ahora, la incredulidad, las promesas de Dios. En este versículo habla del amor nacido del corazón limpio. ¿Qué es esto? Del amor nacido del corazón limpio. Quiere decir que es un amor sin prejuicios. Según las palabras de Pablo, hay 3 cosas que deberían manifestarse en la iglesia: el amor nacido de un corazón limpio, la buena conciencia, obviamente también en el corazón y la conducta de nosotros los creyentes, y una fe no fingida, también con respecto a nosotros los creyentes. Un corazón limpio dista mucho de ser un corazón acusador, hermanos. Una buena conciencia tiene que ver con las motivaciones con las que haces las cosas. No siempre se actúa con buena conciencia, sino dejamos paso a lo emocional, a lo impulsivo, sin considerar, ¿verdad?, a veces que pues estamos pensando que es correcto y cuando todavía no lo es. Una fe no fingida, pues habla de que debe ser una fe
sincera. No tiene que ver con patrones aprendidos, hermanos. No tiene que ver con patrones aprendidos y que pareciera ser un distintivo para aparentar espiritualidad. No tiene que ver con eso. Una fe no fingida, ¿verdad? Es que en todos lados estemos diciendo amén, 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 aleluya, aleluya. No tiene que ver con respecto a eso. Lo puede hacer, pero no necesariamente eso refleja espiritualidad en la persona. ¿Qué es lo que refleja la espiritualidad en la persona? Precisamente en la obediencia a los mandamientos de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En algunos casos, o algunos llegan a pensar que la iglesia se debería de manifestar otra cosa y no lo que aquí menciona, el amor de corazón no fingido, el amor nacido en corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida. Algunos piensan que quizás debería haber rigidez, disciplina y señalamiento de los pecados constantes. Yo estoy seguro que Dios quiere misericordia antes que juicio. Quizás algún día la iglesia, ¿verdad? Quizás algún día la iglesia podamos tener, ¿verdad?, cada vez más afinidad con respecto a la misericordia, a la compasión, al amor, a lo que aquí precisamente dice la fe no fingida. Y eso evitaría que cayéramos en discusiones inútiles, porque al final se presentarán, ¿verdad? Algunos se presentarán cuando estemos ya con estas características espirituales, ¿verdad? Algunos empezarán a presentar evidencias de la imagen de Cristo en su conducta, en su andar. Después del versículo número 6 hasta el final, menciona una serie precisamente de conciencia de hombres que tienen un carácter impío. Dice el versículo 6, de las cuales cosas, es decir, si tú te desvías de estas tres cosas que acabamos de mencionar, te va a pasar como estos algunos. Se apartaron solamente a qué? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Vamos a poner muchísima atención. Dice, si uno la usa legítimamente. Ajá. Porque después habla acerca de para quién es la ley. Que la ley no puede dar para el justo. ¿Usted es justo en Cristo? Amén. La ley no puede dar para usted. ¿Por qué? Porque no necesitamos que alguien más o que la ley nos muestre, ¿verdad?, su ley, como si fuese una ley de tránsito, de decirnos no mentirás. Debemos ser íntegros afuera y dentro de la iglesia. Yo le pregunto, por ejemplo, lo siguiente. Usted puede ir a algún museo, ¿verdad? Vaya usted a algún museo y puede encontrar letreros que le pueden dar indicaciones, por ejemplo, no escupir, ¿verdad? No deje o no deposite su chicle en los lugares adecuados. Ahora, yo me pregunto si en su casa usted tiene un letrero que diga y que lo tenga para sus hijos o para su esposo o su esposa, no escupir. ¿Lo tiene? ¿Por qué? Porque le enseñamos, porque se infiere que estás en un lugar donde debes de respetar. La cuestión es esta, ¿qué sería lo más lógico que nosotros hagamos al entrar a un museo? Al entrar a un lugar público donde sabemos que precisamente es una falta de educación escupir. Haría falta para usted que ya tiene una educación formada leer la prohibición para que usted lo haga. Yo creo que no hace falta, porque ya tenemos precisamente una regla de conducta. Por eso cuando habla de que la ley es dada para no para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, y vaya viendo la lista, un transgresor y desobediente, un transgresor es aquel que sabe que no se sujeta a las leyes. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien se pasa un alto, sabe que no debe pasarse el alto? Es un transgresor de la ley. Y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y podemos decir, ahí pueden entrar muchos. Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas y matricidas. Aquí está muy fuerte, ¿no? Son asesinos de su padre o de su madre. Para los homicidas, y ahí nos lo hicieron a todos.
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. He aquí hace precisamente un catálogo del carácter de alguien que no quiere ajustarse a escuchar la doctrina, o la sana doctrina. Es un impío, una persona que no conoce a Cristo. Y la ley es dada para ellos. ¿Por qué la ley es dada para ellos? Porque son los que la infringen, porque son los que deben de llevar el castigo. Usted no se va a preocupar de que lo sigan por homicida. Yo espero que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha matado a nadie. Entonces yo le pregunto, ¿está usted preocupado de ver la ley civil, la ley, ¿verdad? Ahí en donde dice el castigo para los homicidas. ¿Está preocupado de eso? ¿Usted la ha leído? Yo nunca he leído la ley acerca de los homicidas. ¿Por qué no me preocupa? Porque no soy homicida. Es curioso, pero no sé si sea cierto esto, pero lo he oído, lo leí más bien. Que hay mucha gente que entra a las cárceles y en las cárceles les dan la oportunidad de estudiar. Y la carrera que más buscan son leyes. ¿Sabían esto? Me pareció, ¿por qué sucede esto? Porque entonces, si siguen delinquiendo, ¿qué tienen? Tienen armas y conocimientos para defenderse torciendo incluso la ley. Es curioso, pero fíjense, es una de las cosas que ocurren en las instituciones sobre, bueno, esto lo leí quizás en Estados Unidos, pero esto llega a suceder. Casi más se inclinan por las leyes. También hay otro tipo de ¿cómo se llama?, que les dan otro tipo de oficios para readaptarse a la sociedad. Pero ¿quién se debe de preocupar de la ley? Si usted maneja siempre de forma prudente, ¿verdad? Es muy complejo que vaya usted a estar viendo, ¿verdad? Allí ¿cómo se le llama al indicador? ¿Manómetro? No, ¿verdad? Velocímetro. Al velocímetro, ¿verdad? Para saber que usted está infringiendo la ley. Cuando va a 160 hermanos, yo no conozco ninguna carretera aquí en México que te permita esa velocidad, no sé ustedes. Pero si la hay, creo que lo más son 140 y eso ya en una autopista, ya fuera de una ciudad, o 120. Ya cuando estamos rebasando eso, ya podemos decir que estamos infringiendo la ley. ¿Te va a preocupar ver una patrulla a 200 metros adelante? ¿Qué haces? ¿Le bajas a la velocidad, sí o no? ¿Por qué ocurre esto? Porque la ley está dada para los infractores. No deberíamos de preocuparnos en realidad de esto. Así que, hermanos, si te desvías del amor nacido en un corazón fingido, buena conciencia y fe no fingida, caeremos precisamente en infringidores de la ley. Conclusión, hermanos. Cuando habla acerca de estos versículos, desde el 8 hasta en adelante, dice, porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay un glorioso evangelio, hermanos, según las palabras que aparecen en 1 de Timoteo. Hay un glorioso evangelio en el cual nosotros nos identificamos. Voy nuevamente porque tengo nada más la referencia, pero no tengo abierta la Biblia. 1 de Timoteo, capítulo número 1. Dice el versículo número 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que te estoy diciendo no es mío, es según el glorioso evangelio del Dios bendito. Hay un glorioso evangelio que provino del Dios bendito y que nos ha sido encomendado para enseñar, para edificar. Es una responsabilidad, hermanos, de una muy alta demanda. Por eso debe de conocer la Biblia, por eso debe de estudiarla. Por eso los pastores, ¿verdad?, también tenemos que tener cuidado cuando imponemos las manos. ¿Qué es imponer las manos? No es una fórmula mágica para derramar espiritualidad de ti hacia ti. No se trata de eso, o yo absorber espiritualidad de ti hacia ti. Precisamente el imponer las manos era una señal de ceder autoridad, de delegar confianza. Eso es lo que se hace cuando un pastor se ordena. Los pastores que lo interrogan, después de que la iglesia, ¿verdad?, precisamente ha aceptado o ha definido que sea su pastor, los pastores, ¿verdad?, simbólicamente están diciéndole a la iglesia que se le delega la confianza y la autoridad puesta para la enseñanza en las iglesias. Así que, hermanos, eso debemos tener mucho cuidado los pastores, porque también debido a las doctrinas extrañas,
A veces llega a suceder que se le da la autoridad o se ejerce libertad de que hay que tome un púlpito. Ya les conté que en alguna ocasión, ¿verdad?, sucedió con un pastor que de un hermano, que entre comillas podría decir hermano, no estoy muy seguro que lo sea, porque asistía a muchas congregaciones, pidió la palabra, el hermano recibió y dijo, el padre Bulos me mandó decirles esto, ¿no? Ustedes saben que el padre Bulos era un sacerdote de la Electricidad de Santa Julia, y él empezó a asistir ahí, y el pastor le dio la libertad de subirse y decir eso. Obviamente fue una situación bochornosa para el pastor, ¿verdad? Yo creo que se aprendió a que pues, no tan fácil. ¿Por qué? Porque es muy importante. Debemos estar conscientes de las motivaciones, porque algunas no son las más puras. La Biblia es clara en cuanto a esto, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, y aparece también en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y Santiago 3:1 dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para terminar, este versículo, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, no, voy por el lado negativo y positivo. No quiere decir que tengas miedo de enseñar la palabra de Dios. No está diciendo, ay, no, pues entonces nunca voy a enseñarle a nadie ni a los niños, ¿no? No significa eso. Significa, hermanos, el grado de responsabilidad al hacerte maestro. Tienes que tener una preparación ardua. ¿Qué quiero decir? Si tú vas a agarrar, por ejemplo, si tú se te da la oportunidad, aquí se te da la oportunidad de venir y predicar en este púlpito, algunos han predicado aquí o han enseñado con los jóvenes, gracias a Dios, porque nuestro hermano Rogelio ya enseñó también con los jóvenes, Omar. Yo les pregunto, para tener primero, ¿verdad? No la confianza, sino depositar la confianza en Dios, en la guía de Dios, orando y buscando los temas, aún así, ¿cuánto se requiere para hacer una enseñanza de 1 hora? ¿Cuánto, hermano? Unas 8 horas. Mínimo. ¿Cuánto le llevó usted, hermano Rogelio? Yo me llevo casi semana y media. Casi semana y media. Y su servidor le pasa exactamente lo mismo. Hay que hacer las predicaciones. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad prepararnos. No podemos ir a un versículo si no lo comprendemos. ¿Me explico? Si no lo comprendemos. En la mañana yo aprendí junto con ustedes qué es eso de 70 veces 7. ¿Estuvieron en la mañana? ¿Hasta cuánto debe esperar? 70 veces 7, y Jesús se refiere a lo que ocurrió allá en Génesis. Y ya lo comprendimos mejor. Ya sabemos, lo que Jesús quiso decir es que tu perdón debe sobrepasar por mucho a la ofensa que tú recibiste. Por mucho. O sea, no te conformes con decir ya, hermano, diente por diente. Va más allá. Por mucho debes de perdonar. Así que, hermanos, esto es lo que le escribe Pablo a Timoteo. Pero Timoteo es un personaje que ya murió. Entonces, lo que le está diciendo Timoteo lo aplicamos para nosotros, para los congregantes, para los cristianos, para las iglesias. Los pastores en su momento para el mensaje que se le va a dar al pastor cuando lleguemos a 1 Timoteo 3. Y eso hará comprender a la congregación también cuál es el trabajo del pastor. Sigamos aprendiendo de nuestro Dios y edificándonos. Yo les recomiendo, como esto se sube a las redes, les queda grabado, a veces yo los edito para que quede la predicación, escúchenlo nuevamente, para que aprendamos a digerir lo que Dios nos dice en cada enseñanza. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo, por tu bendita palabra y por el glorioso evangelio de nuestro Dios bendito. Y esto es lo que es, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias. Y permite, mi Dios, que aprendamos cada vez más con el compromiso que tenemos delante de ti de predicar a las personas. Permítenos crecer en número, Señor, trayendo gente que, Padre bendito, no te conozca todavía como su único suficiente Salvador y llegue al conocimiento de la verdad. Y aquella que ya te conoce y que está buscando un lugar donde congregarse y edificarse, también por ellos pedimos.
Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.